No hay cabaret de Mari Carmen Luna es la obra que acabamos de empezar a ver y de la que vamos a estar hablando en esta emisión de Más Cultura. En ella se hilvanan elementos de varios géneros del teatro y bueno, es un ejercicio, una historia que podría parecernos quizá muy básica. Lo que se nos narra en No hay cabaret son las desventuras, el drama de la protagonista que queda desde muy joven al abandono y posteriormente al cuidado de una tía que lleva un ritmo de vida más bien decadente. Y decadente es una palabra que describe muchos de los elementos que podemos ver aquí en esta obra que se nos cuenta a tres voces y también se nos cuenta a través de tres distintas partes del escenario, pero vamos a llegar a eso más adelante. Posteriormente vemos cómo la protagonista adopta como propia esta vida de cabaret hasta que se enamora, o como se nos va narrando en la historia, por lo menos ella cree que se enamora, incluso llega a tener una pareja que sería como la persona responsable de que ella preste sus servicios como prostituta, y por algún momento también parecería que está enamorado de ella, pero cada quien tiene una versión del amor muy distinta, y esta es parte del centro de lo que se nos narra en No hay cabaret de Mari Carmen Luna. El oráculo señala tu infortunio, y cuando tú tratas de evadirlo, sigues justamente la línea delgada para hacer lo que no tenías que hacer. No hay cabaret es la ópera prima de Mari Carmen Luna como dramaturga. Hasta que ya no puedes más. Esta puesta en escena emociona y mueve fibras al crear una identificación y complicidad con el público. Amas, te desconoces, entregas, siempre pierdes. Crees que lo tienes todo y al final no tienes nada. La traición y la infidelidad son algunos de los elementos que la nutren y que la hacen una obra cruda y entrañable. Es una puesta en escena que nos va a hablar sobre el tema de la infidelidad abierta hacia distintos ámbitos, es decir, desde el ámbito individual, el ámbito de pareja, familiar, político y religioso. Tomando algunos elementos del cabaret, especialmente con una esencia del cabaret parisino de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es como la idea, ¿no?, de tomar como elementos que vistan en cuanto a esa época. Sin embargo, nuestra historia sí está siendo una historia totalmente contemporánea. El tema que estamos abordando lo estamos aterrizando en una época actual y en un contexto mexicano también. Permite expresar absolutamente todos los tabús que tiene la sociedad, desde que se han venido arrastrando desde antes y ahorita que ya están un poquito más aceptados. No hay cabaret es una posibilidad para el ser humano, para el espectador y nosotros como actores para abrir la mente y ver un panorama distinto y ver muchísimas cosas que siempre han estado en la mente, pero que nosotros mismos nos hemos encargado como de tapar. Entonces es una puesta en escena que habla sobre las verdades que todo el mundo sabe, que todo el mundo conoce, que todo el mundo ve, sin embargo que no somos tan valientes como para afrontarlo y expresarlo de una forma así como lo estamos haciendo. Una obra que aborda el tema de la infidelidad en muchos de sus rubros que puede existir. En primera instancia se muestra en el ámbito de la pareja, también se puede ver en el ámbito de la amistad, de los amigos, que más como infidelidad puede ser esta parte de la deshonestidad. También en el ámbito de las creencias, como uno puede ser deshonesto con uno mismo, ¿no?, a su propia serie de creencias, de valores, de creer en la gente y dejar de hacer lo que uno quiere por querer estar con los otros. Entonces creo que es una obra que puede trastocar mucho al público. Es una historia dramática con tintes sarcásticos, lleno de crudas realidades. Habla del amor, del desamor, de los amores prohibidos, de la ambición y la deslealtad. Lo que
que Mari Carmen busca y plantea es muchísima proyección sobre situaciones reales que estamos seguros que alguna vez nos han pasado. Entonces, de pronto lo que hace diferente este montaje es la catarsis que va a lograr en el espectador. Cuando una persona se siente identificada con lo que se le está diciendo, entonces de pronto empieza la confrontación y entonces entran muchísimas cosas a la mente y al sentimiento, y entonces ahí es donde Cabaret y los personajes empiezan a trabajar a partir de cosas reales que se están viendo, las cosas como son, y eso es lo que tiene Noa de Cabaret, que presenta las cosas como son, y entonces a partir de la proyección y de cosas que son reales empieza a trabajar en el espectador, y realmente hemos visto que los resultados han sido muy, muy interesantes. Creo que sí se centra un poco más en el melodrama, en lo trágico. Tiene de repente toques un poco de teatro del absurdo por las escenas, cómo se están planteando. Y bueno, sí es como... Lo padre de eso es que visual y musicalmente el público se acomoda y se encuentra como en un montaje muy deleitoso, pero llega un momento en donde la temática y la crítica que se está haciendo llega a ser como muy impactante, y como lo estamos trabajando también, entonces ya no es, o sea, no llega a ser ni musical ni comedia, aunque de repente tiene tintes, un poco tintes clownescos también. Sin embargo, se van a desembarcar en algo muchísimo más serio, cercano a lo trágico, a lo melodramático. La obra nos es contada a través de la voz de 3 personajes, son Marie, Polly y el que es el jefe de ambas en este Palacio de la Perdición. Y bueno, el esquema con el que están construidos es tan sencillo y tan simple como es complicado de explicar. ¿Por qué? Porque como vemos al principio de la obra, Marie es una víctima de la vida, de las circunstancias que se le ponen y que ella debe ir superando, pero conforme va pasando el proceso, en vez de irla superando, más bien se va haciendo la vida ideal que no alcanzará jamás, y ella cree ver en sus 2 compañeros de trabajo alguna especie de redención posible para una vida distinta. Para empezar, ella idealiza a su jefe como el amor de su vida, como si fuera el vehículo para obtener algún tipo de estabilidad. Sin embargo, el espectador sabe que esto está totalmente lejos de la verdad. Por otra parte está Polly, que de alguna manera es la voz de la razón y la sensatez en la obra, aunque por un momento más bien podría parecer como la parte cínica, que es la encargada de enseñarle a Marie que vivimos en un mundo cruel y que todo debe resolverlo por ella misma. El personaje que es el jefe de ambas tiene un esquema mucho más sencillo de explicar. En realidad es un tipo que solamente tiene ambición de poder. Es la historia de Marie, de cómo la vida desde muy pequeña se encargó de arrebatarle todo y alejarla de su lugar seguro. Cuando Marie llega al cabaret llamado el Castillo Rojo, su vida se transforma en todos los sentidos. Dices que tu padre murió también, ¿ah? Y que no tienes en dónde quedarte. No te preocupes, yo te cobijaré en mi Castillo Rojo. Solo que debes seguir todas las reglas de mi hogar. Comienzas a transformar de una pequeña y frágil corderita a una fuerte y seductora mujer. Es una fuerte y seductora mujer. No te preocupes, este será tu nuevo hogar. Tú no tienes que preocuparte de nada. La primera regla es: nunca digas no. Marie es el personaje principal de la obra. Ella es una bailarina que en la infancia de alguna manera se sitúa en París, su vida, su inicio. Es una mujer que se cría en las praderas, en las montañas, y que por ciertas circunstancias tiene que viajar y dejar como ese mundo tranquilo de naturaleza para llegar a involucrarse en un ambiente cabaretero en París, que finalmente la relación que yo hago en el Noa Cabaret es como un Moulin Rouge en su momento. Aquí lo titulamos el Castillo Rojo. Entonces, en este ambiente ella se enamora, empieza como a encontrarse sobre todo con situaciones de la vida que yo creo que a cualquier persona nos pasa en momentos, ¿no?
encontrar como lo difícil que es relacionarse con las personas cuando tú entregas tanto amistad, amor, ideologías, y que de repente el mundo sin querer te traiciona. Es así como Marie, en su nueva vida, se enfrenta a su sensualidad, al despertar sexual y al engaño, pero también a la amistad y al amor incondicional. Cada uno de los personajes en escena son determinantes en la vida de Marie a su llegada al Castillo Rojo. Mi querido París. Una como su mejor amiga y el otro como su amante. Poco a poco, estos se convierten en su vida. Acometo clandestinamente este barrio rojo, donde impera la seducción que sacia los más rufianes deseos, impaciente por ver el cruce de los rubíes ardientes del Castillo Rojo. Polly llega al Castillo Rojo como una bailarina, después por su desempeño y pues el interés que tiene ahí se convierte en la presentadora. Polly es la chica y el personaje que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce de absolutamente todos los personajes que están ahí. Entonces se vuelve un personaje muy astuto, muy frío y muy racional respecto a las situaciones que pasan. Entonces Polly es la persona que siempre dice las verdades y siempre está como a la expectativa viendo, ¿no? ¿Qué va a suceder? Bueno, después se hace muy amiga de Marie. Ella llega chica, se hace muy amiga de ella, la comienza a proteger y bueno, ahí crece un amor muy bonito entre ellas, hasta que bueno, termina por la obsesión, los celos y situaciones externas que comienzan a atacar un poquito al personaje hasta que pues es al borde de la locura. En la obra No hay cabaret podemos encontrar varios elementos, además de, ya hemos hablado de la actuación y el trabajo que hay de dramaturgia, y uno de ellos que vale la pena resaltar es la música. En este caso la sonorización está a cargo del joven y sin embargo veterano en esto de la musicalización del teatro, Paulo Piña. No hay cabaret no es exactamente un musical y sin embargo la intervención de él, que no es en vivo, más bien él es el encargado de reproducir su trabajo a la par que va avanzando la obra y nos da una atmósfera que ya está cargada de drama por lo que estamos viendo en la escena, pero él trata de darle un poco la vuelta, meter un poco más contexto y profundidad al personaje, ya que usualmente las letras que pone Paulo Piña son las que seguramente diría el personaje si tuviera la oportunidad. Vale la pena mencionar que el trabajo escénico está realizado en varias partes, a los costados, hay un pequeño escenario también al frente y en la parte posterior, que es donde empieza y termina la obra, y cada una de ellas se presenta con un propósito distinto. Hay partes que están destinadas a que los explote cada uno de los actores y uno para que ahí converjan todos. Aunque No hay cabaret no es un musical, la música está presente casi permanentemente en la obra. La fuerza del destino y las palabras que nos dijimos. Y es Paulo Piña, este talentoso veracruzano, el encargado de acompañar y enfatizar las escenas de la obra. Es así como, en No hay cabaret, cada elemento en escena resulta relevante y necesario en la narración de la obra. Desde la actuación, la coreografía, el vestuario, hasta la impecable iluminación que destaca y exalta cada una de las escenas. El guión dramático, cuando se realiza, sí es indiscutiblemente que se le da más peso a la parte dramática, a la historia de los personajes. Algo que siempre me ligó hacia el cabaret fue, te lo vuelvo a decir, el ambiente donde los personajes se están relacionando es dentro de un centro de cabaret y es ahí en donde yo visualmente aprovecho a poner en este espectáculo algunas coreografías, la parte musical, que bueno, lo musical realmente va acompañando todo desde principio a final, sean escenas de espectáculo o escenas de los personajes.
fue un toque que sí decidí que tenía que estar todo el tiempo. Varias áreas las que se tenían que iluminar, son 4 espacios diferentes, pero pues cada espacio lleva una serie de acciones distintas. Entonces no puede ser la misma luz para una escena donde es más dramática, una cuestión que es más coreográfica, una que es más cómica, por ejemplo, ¿no? O si es una cuestión más íntima, no puede ir con una luz tan abierta o más brillante. Entonces era como seguir la misma atmósfera que se mostraba en la escena, pero acompañarlo con la luz, que no fuera peleado. ¿Es feliz? Entonces yo soy feliz. Él es feliz. Ustedes son felices. Allá afuera todos son felices, engañados en su propia mentira. Así se mueve el mundo. Así es el hombre con sus relaciones. Y con un despliegue de talento de estos hacedores del teatro, Mari Carmen Luna asume la triple responsabilidad de escribir, dirigir y actuar esta historia, lo que implicó un reto y un desafío para esta joven pero experimentada actriz. Usted, hijo de puta, ¿es capaz de permitir que su esposa tenga la misma libertad que usted cuando viene al Castillo Rojo? ¿Eres capaz de tolerar que ella tenga la misma cantidad de amantes que tú? ¿Eres capaz de perdonar si ella es la que miente alguna vez? Para todos los involucrados en la puesta No hay cabaret, el hecho que la directora asuma este triple papel marcó una significativa diferencia durante todo el proceso creativo y su resultado final. También las chicas mienten. Hay un grado de maldad aparentemente ingenuo en ellas. Es la primera vez que yo estoy haciendo en sí, que me sumo, por ejemplo, a la parte de escritura, porque antes ya había actuado y dirigido al mismo tiempo. Entonces, en este momento descubro sobre todo que es un proceso muchísimo más completo, porque al estar visualizando ya todas las ideas que con tiempo, desde hace 2 años que yo estoy trabajando este proyecto, empezaron a surgir las cosas que yo empezaba a imaginar, planear cómo quería mi montaje. Entonces, darme cuenta en ese momento cómo ha evolucionado, realmente me siento como artista muy completa en ese sentido, ¿no? Porque no es separar la actuación, no es separar la dirección y no es separar la dramaturgia, sino sí parto de la dramaturgia pensando inclusive en ya momentos en cosas de dirección, y a la hora de estar escribiendo mi personaje, que yo sabía que quería actuar, entonces llega a ser para mí muchísimo más completo. La posibilidad que brindó este montaje es que todos hemos hecho de todo, entonces ver a Mari Carmen de pronto como nuestra directora, como nuestra colega, como nuestra amiga, como la persona que nos está dirigiendo, además que nos está entrenando, porque ella nos está llevando nuestro entrenamiento, de pronto es pues muy padre, porque nos relacionamos demasiado aquí, pasamos tanto tiempo juntos que de pronto las relaciones se vuelven muy fuertes, y es muy padre y siento que es muy diferente, porque Mari Carmen siempre se ha enfocado al entrenamiento interno, entonces de pronto ver que sí nos pide que entremos en personaje, antes de función nos da entrenamiento, y un poquito antes de empezar a ensayar pues está preparando las cosas pues en cuanto a luces, dirección, y después está en taquilla recibiendo a gente, entonces todo ese tipo de cosas pues no sé, realmente han ayudado muchísimo a los tres como para empezar a abrir panoramas y saber que somos capaces de hacer absolutamente todo y hacerla de todo, porque realmente eso es lo que nos ha tocado en este montaje. Creo que es más fácil si es la misma persona, porque saben más claramente qué es lo que quieren. Porque luego, si una persona lo escribe, uno lo decodifica y lo entiende como uno quiere. Pero si es la misma persona, desde que lo plasma ya sabe cómo lo quiere ver en escena. Entonces es más fácil transmitirlo. Yo cuando leí el guión a mí me gustó, me atrajo. No, yo quería saber en qué terminaba, ¿no? Lo leí en una sentada. Y entonces platicando con ella del por qué lo escribió, qué fue lo que le llamó la atención, qué era lo que ella quería, pues obviamente en los ensayos decía, sí, pues eso es lo que tiene que ser, ¿no? Es psicología de personajes, análisis de situaciones, resoluciones escénicas. Entonces, como todo se fue creando a partir de cero, de alguna manera, y todo fue como sumándose sobre todo, a la hora de trabajarlo ya directamente en escena era muy claro. Y entonces, en ese sentido sí llega a ser como fácil, aún a pesar de que de fuera puedas ver o sentir, ¿no?, que son muchas cargas de trabajo, que finalmente sí lo es.
En este montaje escénico se requiere de un trabajo actoral arduo y exigente, ya que las emociones son intensas y las pasiones desbordadas. La obra mantiene un sello fresco marcado por estos jóvenes creadores que poseen el dominio de la escena, al conmover al espectador y atrapar su atención hasta mantenerlos cautivos. Muy específico el tipo de actor y de actriz que se buscaba. No podía ser cualquier persona, simplemente por el nivel de entrenamiento que debía de tener. Entonces era más fácil entender lo que quería Mari, porque como ella escribió el texto, pues era como muy pegado, ¿no? No era algo totalmente distinto. La posibilidad y la ventaja que tienen nuestros personajes, que siempre estamos descubriendo, nunca nos quedamos como en una... Realmente Mari Carmen nunca nos marcó una partitura, siempre fue como a partir de la investigación, y entonces en cada montaje, en ensayos, minutitos antes de dar una función salen cosas nuevas, entonces siempre es estar como pensando en qué más puedo hacer, de qué forma me puedo relacionar con los demás, y siempre estar escuchándonos, estar alerta, porque realmente no sabemos qué es lo que pueda pasar y resolver, ¿no? Entonces siempre es como descubrir, todo el tiempo se está descubriendo adentro y fuera del teatro. Es una propuesta sobre todo original, aparte de que yo la estoy escribiendo, les estoy dando la oportunidad a todos los creativos que me están acompañando también a proponer sus propias ideas. Y entonces eso ha fortalecido muchísimo el montaje y dándole sobre todo ese rasgo original. No estamos inventando nada nuevo, o sea, el cabaret ya existía y existía con sus propias características. Nosotros aquí estamos como reinventando posiblemente nuevas cosas, tomando, sí, cosas del cabaret, del surgimiento, pero también proponiendo un montaje atrevido, un montaje que arriesga, un montaje entretenido, un montaje inteligente, que aparte de dar el deleite, como te lo digo, visual y musical, está tratando de llegar a una reflexión posiblemente existencial de lo que pasa con el ser humano, consigo, con sus relaciones, y que estoy segura que el público se va a identificar. Entonces, creo que hay muchos elementos interesantes que el público llega a encontrar en este montaje. Estamos hablando de No hay cabaret, el debut en la dramaturgia de Mari Carmen Luna. Ya hablamos algunos de los aspectos que componen la historia, ya más o menos saben de qué se trata. Ahora hay que hablar sobre los temas que se exploran encima de las tablas. Es una historia que parecería ser como de un amor idealizado en el que todo sale mal, y sin embargo este podría ser un análisis muy superficial. Más bien de lo que se nos habla es del desamor, de la infidelidad y del sexo como elemento principal para sostener viva una relación bastante enfermiza. Si bien lo que se nos presenta en las tablas es bastante gráfico, en realidad nunca hay sexo explícito. Esto nos sirve para hablar también del triángulo amoroso que componen Poli, Marie y su jefe, que no es exactamente un triángulo amoroso, pero lo parece. ¿Por qué? Porque sí hay amor, a lo mejor no hay sexo como entre todos los participantes, cosa que ni siquiera se sugiere en la obra, pero sí podemos ver que Poli termina con una psicología bastante diferente a como inicia. Ella parece ser la que marca una distancia muy fuerte a través del cinismo y termina entregándose por completo al amor tal y como lo vive Marie. Esto fue Más Cultura, nosotros nos vemos la próxima. Es así como No hay cabaret es una propuesta fresca que nos lleva al ambiente parisino para contarnos una historia conmovedora de amor y desamor. Una historia intensa que retrata de manera fina y magistral las pasiones y desvíos que se viven en el oscuro mundo del cabaret. No pude resistir y me avancé contra ellos con todas mis fuerzas. Más allá de todas mis fuerzas. El único contacto que pude realizar fue con el cuerpo de ella y la empujé. La empujé fuerte hasta estrellarse con la ventana que no pudo sostenerla. Y cayó desnuda. Uno de los cristales también cayó en la cabeza del otro hombre, que llevaba sobre su cuerpo desnudo un lienzo de tela verde.